Buenas tardes, Aroma Lovers. Realmente encantada, como siempre, de poder conversar con ustedes de temas tan interesantes. Hoy día quería conversar sobre nuestros adultos mayores, porque realmente ellos hay que comprender de que a veces también están con un estrés aparte, porque ya no tienen la fuerza que antes, o que ya tal vez no están tan adecuados a la nueva tecnología y que nosotros no podemos tener un poquito de paciencia con ellos. Así de que vamos a comenzar a analizar cuáles son esos tipos de estrés que ellos pueden tener y tal vez cuántas personas también tienen personas que están delicadas o enfermas en casa, también adultos mayores, y que también tienen otro tipo de estrés, de cómo atenderlos, cómo poder velar con ellos. Entonces, todos esos temas realmente va a ser muy interesante poderlos conversar. Y hoy día voy a estar con Lourdes Canales. Ella es gerontóloga, a ver si después me dice que está bien dicho, gerontóloga y magíster en educación, y ella es directora del Centro Renacer. Así de que no se olviden, nosotros les pedimos a todos ustedes que para que todos conozcan más de nuestro canal, pues se suscriban, den like, comenten, compartan y por supuesto activen la campanita para saber la próxima vez que ustedes van a tener un video. Soy Pamela Ruiz y les doy la bienvenida a Vive la Aromaterapia con Pamela Ruiz. Lourdes, buenas tardes, encantada de verte. Hola. Un beso grandote, querida. Pamelita, ¿cómo estás? ¿Cómo están, amigos? Qué gusto de estar aquí en tu canal, estar contigo, acompañándote en esta tarde ya de ocaso. Linda tarde, lindo día soleado, que es muy, muy beneficioso para todos. Cuéntame, Te presenté, primero te presenté, creo que dije gerontóloga y creo que es gerontóloga. A ver, sí. Corrígeme, por favor. ¿Sí? Soy gerontóloga, licenciada gerontóloga, ¿no? Y soy magíster en educación superior. Ahora, cuéntame un poquito, porque el tema que vamos a tocar ahora es más sobre el tema de los adultos mayores. Por favor, ¿podrías un poquito contarnos qué significa ser gerontóloga? La gerontología es la ciencia que estudia todo el proceso de envejecimiento, ¿no? Todos los aspectos que están involucrados con el avance de la edad. Y si en algún momento ya hay alguna patología presente, que suele suceder con el avance de la edad, nosotros vamos a hacer que la presencia de esa enfermedad sea lo más llevadera posible, tenga calidad de vida hasta cuando Dios quiera que parta, ¿no? Y a su vez pueda él disfrutar de su vejez bajo diferentes aspectos, en el aspecto social. Incluso hay adultos mayores que pueden ser mayores, sí, pero pueden trabajar todavía, pueden ser productivos. Entonces, a través de inserción laboral, a través de la realización personal, ¿no? O sea, ver todos los aspectos que involucren la vida de una persona después de los 60 años, porque en el Perú una persona se considera adulta mayor a partir de los 60 años. Ahí hay una equivocación, porque creen que la adultez mayor viene a los 65, no, a los 65 viene el proceso de jubilación, que es otra cosa, pero de acuerdo a nuestra ley, la ley del adulto mayor, es a partir de los 60 años ya es considerada en el Perú una persona adulta mayor, y pensionista después de los 65. Siempre y cuando pues haya tenido un régimen laboral que justifique una pensión de jubilación. Pero sí, así están las cosas en el Perú. Y como te digo, después de la jubilación hay toda una gama, todo un abanico de actividades que la persona puede hacer y sentirse realizada en eso después de dejar incluso de trabajar. O después de los 60 años hacer todo aquello que no pudo hacer por ciertas obligaciones, pero ahora ya con la experiencia ganada, ¿no? Y con todo lo vivido, puede hacerlo muchísimo mejor que cuando era joven. Y eso justo era lo que te iba a comentar, fíjate, porque normalmente lo que siempre recomiendan es que, perfecto, trabaja hasta que te jubiles, pero jubilarte no significa que vas a dedicarte solamente a ver tu jardín, sino que también puedes comenzar a hacer aquellas actividades, aquellos hobbies que siempre quisiste hacer y que pueden ser el negocio que te puede ir acompañando más adelante, porque tienes la sabiduría, tienes realmente muchos más
más fortalezas contigo. Entonces, pero el hecho de que a veces, cuando tú ya me hablas de geriatría, significaría entonces todos los cuidados que deberíamos tener con los adultos mayores, que no necesariamente es que estén jubilados, sino más que todo por la atención del cuidado que tengan cuando están delicados. Claro, el tema de la geriatría es la ciencia dentro de la medicina que se especializa en las patologías, en las enfermedades de la adultez mayor. Esa es la parte clínica médica, ¿no? Que tiene que ver básicamente con síntomas, con tratamientos médicos, farmacológicos, etcétera. Esa es la parte clínica médica. Pero la parte de la gerontología es todo el resto menos la parte clínica. Es decir, y en la parte clínica sí podemos abordar de acuerdo a cómo es la condición funcional de la persona, ¿no? Con las indicaciones del médico podemos hacer que ese tratamiento sea lo más eficaz posible, porque hay cuidado de cerca, ¿no? Y también también se pueden desarrollar una serie de facultades que están propias en la persona, pero que en su momento no se desarrollaron, y eso puede ayudar a que a pesar de la enfermedad que pueda tener calidad de vida. Esa es la función del gerontólogo en realidad. ¿Sabes qué? Se me vienen muchas preguntas, porque lo primero sería, por ejemplo, yo voy a hablar de la realidad del Perú, ¿no? Porque realmente hay otra realidad muy distinta en los países del primer mundo. La realidad de aquí del Perú, que podría ser primero, de que hay muchos de nuestros adultos mayores que están en casa, otros que pueden estar en algunos centros de adultos mayores. Entonces, ahora con el tema de la pandemia, donde incluso hay personas que no han podido ir a ver a sus familiares porque se cerraban los centros por el tema del contagio, o el tema económico, que ya no podían seguir teniendo en los centros y los trajeron a la casa, o también porque querían, ¿cómo se llama?, que estuvieran los adultos en casa, pero también puede tener el tema económico. Entonces yo me comienzo a preguntar, claro, uno comienza a tener que cuidarlo, de una manera cuidarlos en casa, y a lo mejor no tenemos los conocimientos o la paciencia de poder cuidarlos. Entonces ahí termina viendo dos temas de estrés, ¿no? O sea, un estrés tal vez del mismo adulto mayor, y un estrés también ocasionado por las mismas personas que los están cuidando, si es que no tuvieran la paciencia. Digo, no, yo no estoy diciendo amor, sino que hay que tener a lo mejor otra manera de atenderlos. Claro que sí. O sea, como yo siempre digo, no solamente es el amor, sino también es la eficacia en el cuidado. Y esa eficacia en el cuidado se aprende, ¿no? Se aprende. Nadie nace sabiendo, ¿no? Y nadie está libre de que en algún momento caiga en algún tipo de dependencia por tal o cual enfermedad, que es el proceso en sí, ¿no? Pero lo que sí es importante es que las personas puedan capacitarse en el cuidado, ¿no? Pues yo siempre digo, si yo no sé, pregunto, así de sencillo, ¿no? Y así se va aprendiendo, porque toda la vida es un eterno aprendizaje sin importar la edad, ¿no? Sin importar ni siquiera qué cargo burocrático o qué cargo empresarial tengas, no. El que no sabe algo simplemente pregunta al que sabe, ¿no? O a menos que no quieras. O a menos que no quieras, ¿no? Ah, bueno, al menos que no quiera. ¿no? No quiera, cree que lo sabe, como no hay gente que es muy sabiona, cree que lo sabe todo, ¿no? Sin embargo, llega a casa y se encuentra la persona que está en esa condición y ahora dice, ¿y ahora qué hago? Bueno, perfecto. Si no sabes qué hacer, preguntas, ¿no? Entonces, yo me refería al tema de que no quieres, porque todos sabemos de que a veces hay personas que definitivamente no quieren hacerse cargo, no les gusta, no tienen paciencia, dejan a un lado a los abuelos o a sus papás a un lado, ¿no? A eso me refería, ¿no? No quieres. Claro, eso también, claro, definitivamente eso genera todo un estrés, ¿no? Un estrés porque el adulto mayor siente que no es atendido, ¿no? Siente que simplemente no está ahí, claro, está no ignorado, amado. Porque a veces, claro no se siente amado, acogido, porque dice, no, él no se siente en la mesa porque me bota toda la comida. No. Ay, qué pena. De verdad sí, me lo cuentas y me rompe el corazón, ¿no? Sí, hay cosas que son muy duras, pero suele pasar, ¿no? Al comienzo, el primer día lo tuvieron con todos y como pues tiene dificultades para comer o lo que fuese, pues se ensucia, porque pasa eso. No puede coger la cuchara o la cuchara se le cae y cosas de esas. Entonces, o simplemente quiere coger el vaso y no puede y se le cae y se le rompe,
Entonces, hay cosas mínimas que una persona tendría que tener en cuenta cuando decide llevar a una persona con cierta dependencia a casa, ¿no? Buscar quién lo pueda asistir o preocuparse en poderlo asistir, ¿no? Porque no Pero, solo es el cariño que le puedas tener, sino la paciencia y también ciertos conocimientos. y el Ujú. tiempo. Porque, ¿qué pasa si, por Bien. ejemplo, una persona lleva a su casa a una persona adulta, pero y no tiene una manera, o sea, no tiene soporte económico para contratar a alguien y tiene que trabajar y tiene que salir en las mañanas? Entonces, la persona se puede quedar, porque, claro, digámoslo así, ¿no? O sea, aquí en nuestro país no hay una dependencia pública que pueda atender estos casos. Claro, lo que pasa es que el tema del tener, o sea, poder recepcionar a estas personas y que la persona de la familia los deje en la mañana y los recoge en la noche y estén atendidos durante el día, no hay ahorita. O sea, lo que se llaman los centros de día, ¿no? Los centros de día, si bien es cierto hay pocos, se están habilitando nuevamente, pero tiene todo un proceso por el tema y seguimos ahora en el contagio, entonces todo Claro, se ha la complicado. pandemia. La pandemia Claro. se ha complicado y ahora con la tercera hora peor, ¿no? Quizás es más contagiosa, es mucho más rápido el contagio, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero yéndonos ya, si la persona ya está en casa, perfecto. La persona ya está en casa, entonces lo primero que yo recomiendo que haga la familia es informarse qué tipo de enfermedad tiene. Pongamos, porque en el caso del adulto mayor se pueden desarrollar hasta 15 tipos de demencia. Entonces, tener un buen diagnóstico, qué tipo de demencia es la que está teniendo el paciente que tenemos en casa, si fuera Es que, demencia o si claro, fuera lo porque que fuese. ahora, Uh-huh. las clásicas son el Alzheimer y demencia senil. No, es que lo que pasa es que el término demencia senil y es un término que clínicamente ya no se usa, porque Ah, ahora se mira. menciona, sí, ya no se usa. O sea, los médicos ya no usan ese término, ya está en desuso, ¿no? Porque un tiempo se dijo, Sí. pero ahora ya no se usa. Simplemente es identificar qué tipo de demencia tiene el paciente, ¿no? O qué tipo de enfermedad. Y informarme sobre el proceso de la enfermedad, cómo empieza, cómo va evolucionando y qué particularidades tiene cada etapa de la enfermedad, para saber yo y no sorprenderme, ni asustarme, ni salir corriendo, ni espantada, ni ponerme a llorar, qué le está pasando, ¿no? Porque hoy día te reconoce perfecto, pero mañana abre los ojitos y mira, queda mirando el techo y no reconoce a nadie, ¿no? Porque suele pasar, ¿no? Entonces, lo primero que uno tiene que informarse es qué está pasando con el paciente. Si tiene tal o cual enfermedad, perfecto, entonces informarse sobre la patología, qué tiene, cuántas etapas tiene y qué particularidades tiene cada etapa, porque va pasando, va evolucionando, ¿no? A veces tienen cierta mejoría, sí, pero si eso no se mantiene en el tiempo, no se le hace el soporte, el abordaje adecuado, vuelve a caer, como todo, ¿no? Entonces, pero saber de qué manera, estando en la fase 1, 2 o 3, de acuerdo a la enfermedad, puedo yo realmente ayudar. Y no sorprenderme ni entristecerme de cómo va pasando el proceso de la enfermedad y según yo, pues está bien. Pero en realidad, si es una enfermedad degenerativa, va a ir decreciendo, ¿no? Que mi papá me reconoció, uy, qué bien, pero no esperes que eso sea mañana. Es más, no esperes que en un par de horas sea lo mismo, porque en el caso del Alzheimer suele pasar eso, ¿no? Entonces, y además, ¿por qué? Porque es importante que no solamente la persona que está a cargo se informe, sino también la familia, es decir, aquellos pueden ser los demás hermanos, demás integrantes de la familia, que llegan a la casa de visita, media hora, una hora, 15 minutos, lo que fuese. Y que puede ser que van cada semana o cada 15 días o cada mes y los que están afuera de viaje tal vez una vez cada año. Exacto, entonces que todos estén enterados de qué está pasando con esa persona en la casa del hermano o de la hermana. ¿Por qué? Porque en muchos casos también sucede que el adulto mayor coge el teléfono, se acuerda de un número que coincidentemente sí es, y llama y genera, me están matando, me matan de hambre, no me dan mis medicinas, no me dan de comer, y genera todo un conflicto en la familia, ¿no? ¿Cómo es posible que tú dices que tienes atendiendo a mi mamá y mi mamá me ha llamado y me ha dicho que la estás matando de hambre? Oye, yo he tenido el caso Cosas de de esas una suelen pasar. prima, yo he tenido el caso de una prima de que su mamá dejó prendido, abrió el gas, en la madrugada se levantó, dejó prendido el gas y se fue. O sea, casitos se ahogan todos. O simplemente se salía en la madrugada. O sea, realmente ya había que tener una atención 24 horas. Claro, ahí, por ejemplo, es saber el diagnóstico. Hay que saber el diagnóstico para saber qué medidas de prevención se tienen que tomar dentro de la casa,
¿Por qué? Porque es así. O sea, hay personas que, perfecto, pueden estar mal, sí, pero duermen tranquilas. Pero hay personas que no. Duermen un par de horas en la noche y todo el resto de la noche están deambulando en la casa. Y pueden hacer lo que menos te imaginas, Claro, eso pueden hacer, ¿no? esas Y eso travesuras puede que poner en pueden riesgo poner, al resto de la familia. claro, Claro, por porque los demás sí están supuesto. durmiendo como corresponde, ¿no? Pero, entonces, en esos casos, por ejemplo, es tener un buen diagnóstico y saber en qué etapa del diagnóstico está, en qué etapa de la enfermedad está, para saber qué medidas se toman en función a la realidad del paciente. No tu realidad, es la realidad del paciente, porque el que va a ponerse en riesgo es el paciente y el resto de la familia que está con el paciente. Claro, claro, por Entonces, eso es añadidura. importante. Para eso justamente es la información. Hay que informar, hay que preguntar al médico tratante qué es lo que está pasando realmente, en qué fase de la enfermedad está y cómo tengo que actuar como persona que estoy cerca a ella, ¿no? Y el resto de la familia también cómo debe actuar frente al paciente, ¿no? Porque Pero cómo, si bien dime. pero ¿cómo lidia el familiar? ¿Cómo lidia el familiar para realmente manejar su paciencia, manejar la pena de ver la situación, ¿no? Porque también es un tema emocional. Claro, hay una afectación emocional, física, mental, porque es una Claro, preocupación física. constante. Son tus emociones que se conflictúan y son emociones encontradas a veces porque ya no sabes qué hacer, ¿no? Y es un desgaste físico porque te tienes que levantar en la noche o tienes que Claro, dormir en claro. ciertas horas y sigues pensando a la casa, y entonces hay todo un desgaste a todo nivel. Entonces ahí lo primero que se tiene que hacer, por eso te digo, es tener claro qué es lo que pasa con el paciente. Y en función de lo que pasa y le está pasando ahorita, saber cómo actúo. Y para eso tienes que pedir ayuda, ¿no? Tienes que preguntar a las personas adecuadas, en este caso a los gerontólogos como nosotros, o al médico tratante, a la enfermera, al nutricionista. Tienes que documentarte, informarte. Justamente Renacer nace con esa necesidad de poder cubrir esas necesidades de formación, tanto de las personas que ya cuidan a otras personas como a los familiares, porque nuestro mayor problema ahorita son las familias que en el hogar tienen una persona con cierta dependencia, que ya no saben cómo abordarlo. Entonces en la casa ya no hay un enfermo, hay dos o tres. ¿Por qué? Porque son las personas que están tan estresadas y a veces se sienten tan culpables de no saber qué hacer, ¿no? Pero justamente el Renacer nace justamente para cubrir esa gran necesidad de formación, pero es un abordaje gerontológico, del aspecto gerontológico, pero multidisciplinario, porque la particularidad de la gerontología que tiene un abordaje multidisciplinario. Trabajamos con el geriatra, trabajamos con el psicólogo, trabajamos con el nutricionista, con el terapia física y con la psicogerontología. ¿Por qué? Porque es necesario que la persona que está a cargo de otra persona en minusvalía tenga esa gama de conocimientos para poder hacer un programa, un abordaje gerontológico, un abordaje realmente eficaz. ¿Para qué? Para hacer que esa persona, que es más, puede ni siquiera estar en este mundo, está en su mundo, ¿sí? Tenga calidad de vida a pesar de todo. Y tú, como persona, como ser humano que estás en colaboración con esa persona, te sientas bien, no te sientas culpable, no tengas pena, ¿no? Porque es un proceso. Entonces, el primero que tiene que entender la enfermedad es la persona que cuida. Porque no se puede sentir culpable de que, mira, ayer estaba bien y ahora está mal. ¿Qué hice mal? No es que hubieras hecho mal, simplemente es el proceso de la enfermedad. Entonces, no es que la enfermedad va a retroceder, no. Puede lentificarse, sí, pero de que desaparezca, no. Un milagro, los milagros no existen. Pero lo que sí puedes hacer es que la calidad de vida que tú le brindes sea buena para el paciente y también sea buena para ti. Porque es lo que se llama el desgaste del cuidador. Y el problema del desgaste del cuidador, el 90% de los casos de maltrato se da en las familias. ¿Y de quién viene? De los hijos o hijas que cuidan directamente al adulto mayor. ¿Por Es qué? que yo Porque se desbordan. es que yo me imagino que si tú, claro, porque si tú contratas a una persona externa, no está involucrada emocionalmente. O sea, va a hacerlo seguro con amor, pero no va a tener que está involucrada Ese vínculo, emocionalmente, ese claro. vínculo. En cambio, los cuidadores que son la misma familia y sí Familia, están vinculados, ¿no? Entonces es sí. como que, claro, son dos perspectivas totalmente distintas. Claro, pero justamente el tema de la gerontología hace que, como tú dices, dos perspectivas distintas sí, pero entrelazadas es más eficaz. No, no sé, no solamente es la buena voluntad, sino también es la eficacia.
¿no? Y la eficacia es justamente la instrucción, la formación en estos aspectos, que es nutrición, que es psicogerontología, la misma incluso el conocer las enfermedades que afectan frecuentemente al adulto mayor es a través de la geriatría, ¿no? Entonces, el abordaje multidisciplinario incluye el tema de geriatría, incluye enfermería geriátrica, es la asistencia directa, ¿no? La enfermería tiene sus especialidades y hay la enfermería geriátrica. Entonces, nosotros en nuestro curso damos también lo que es enfermería geriátrica en combinación con toda la gama de multidisciplinas que requiere la atención eficaz del adulto mayor, ¿no? Entonces, Renacer hace eso y justamente estamos en eso. Lourdes, ¿y cómo hacer para integrar al abuelito con los nietos? Es que tanta sabiduría, mira, en otros países orientales se le tiene tanto respeto a las personas mayores porque se sabe de su sabiduría. ¿Cómo podemos integrar a los más niños, a nietos, bisnietos, para que puedan tener una mayor relación con los abuelos y puedan conversar? Yo sé que a veces son distintas generaciones, que a veces no se entienden, pero ¿qué recomendación podrías dar? Bueno, lo primero es que los papás de los niños acerquen a los niños a los adultos mayores, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien, como tú dices, son diferentes épocas, pero lo que los une no solamente es el lazo familiar, sanguíneo, sino es el amor. Entonces, el niño a veces tiene más paciencia que el papá para el abuelo. ¿Por qué? Porque bueno, y también abuelo hacen mucho ejemplo, ¿no? Y también hacen mucho ejemplo, porque si ven que el papá maltrata al abuelo, pues ellos también van a maltratar al abuelo. Exactamente, entonces ahí es lo que se llama el intercambio intergeneracional, tiene que ser una acción voluntaria, tiene que ser es un acto de amor. ¿Por qué? Porque el adulto mayor tiene tanto por dar, pero también tiene que, la persona que está al frente tiene que estar dispuesta a recibir. Porque a veces estamos más embullidos en nuestras propias actividades que ni siquiera, como decimos, ni caso le hacemos, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, tú como hijo, ¿no? Generes ese espacio de respeto y de consideración hacia tu padre. ¿Por qué? Porque pasado el tiempo tú vas a estar en el lugar de lo que está ahorita tu padre, o sea, el abuelo. ¿Por qué? Porque la vida es así. La vida pasa y pasa tan rápido que cuando te das cuenta ya no miras hacia abajo, ahora miras hacia arriba porque tus hijos son más grandes que uno, ¿no? Entonces es un proceso que es tan vertiginoso y pasa tan rápido a pesar de que, uy, mi hijo tiene 6 años y cuando te das cuenta ya tiene 26, porque así es la vida, ¿no? Entonces ese rol de cambio generacional y de transmisión generacional depende mucho de los padres, porque ellos son los que, como tú dices, dan el ejemplo y propician esa situación. ¿Cuáles son más o menos aquellos casos de estrés que normalmente pueden sentir los abuelos? Yo dije un par cuando recién comencé, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor no tener la fuerza de antes, no ser tan hábil, pues, con todas a mí me pasa, o sea, vienen mis sobrinos chiquitos y de pronto coge su laptop, pues, no laptop, sino celular, y yo, aló, espérate un ratito, ¿no? Entonces, imagínate, sí. Y eso que nosotros, pues, hemos nacido ya, bueno, nosotros hemos ido con el proceso, conociendo de la tecnología, y ya nos sentimos ante un joven que realmente nos desborda, pues para un adulto mayor, pues tiene que ser mucho más, ¿no? Entonces la tecnología también puede ser desbordante, aunque, bueno, ahora con la pandemia yo conozco muchas personas de adulto mayor que definitivamente se volcaron y que manejan muy bien su YouTube y manejan se conectan, su WhatsApp y qué sé yo, y están felices y contentos enviándose entre sus grupos y que la misa por online y que el padrecito va a hablar tal reunión y que hacen sus conferencias, o sea, están felices, ¿no? En sus grupos, sin tener que salir de casa, por supuesto. Pero ¿qué otros tipos de estrés pueden tener nuestros adultos mayores? Yo les digo un poco para poder ir dando una idea a todas las personas que nos están escuchando y que puedan ir entendiendo lo que ellos pasan, lo que ellos sufren. Claro, algo que, por ejemplo, también genera mucho estrés en el adulto mayor es la posibilidad de que sientan que ellos no están contribuyendo a la economía de la familia, ¿no? Ellos no piden, ellos se quedan calladitos con lo que les dan, ¿no? Y en muchos otros casos, ¿no? Los adultos mayores, al revés, ellos asumen, ¿no? Asumen la cabeza de la familia. ¿Por qué?
porque dada la nueva coyuntura, el hijo tuvo que volver a la casa del papá porque ya no le daba el presupuesto porque lo sacaron de trabajo, lo que fuese, ¿no? Que ha pasado mucho. Muchos hijos han regresado al seno a la casa de la familia, a la casa del papá, de la mamá, ¿no? Y el papá, si está vivo y tiene pensión, él asume, o sea, se siente como cabeza de familia porque es su casa, ¿no? Ahí, por ejemplo, se puede llegar a un entendimiento, ¿no? Papá, perfecto, es tu casa, yo respeto eso, pero tú solo encárgate de tus gastos y yo asumo mis gastos, ¿no? Pero hay casos en que el hijo pues no consigue trabajo y el que automáticamente asume es el papá que está en casa, ¿no? Él como proveedor y siempre proveedor porque es su rol, va a asumir todo. Eso es algo que no podemos hacer. Nosotros como hijos, ¿no? Y si tenemos familia aún más, tenemos que no darle si bien es cierto, es una forma de protagonismo, sí, pero que ya no le corresponde, ¿no? Siempre decirle, pero siempre conversando, ¿no? Conversando, dialogando y con cariño, sin imposiciones, ¿no? Los adultos mayores a veces asumen de que como están en su casa es su responsabilidad como proveedor principal y no necesariamente es así. Entonces, para eso se conversa, ¿no? Se conversa, siempre hay un diálogo amistoso, un diálogo amoroso, o sea, no que yo me impongo, no, tampoco el otro lado, no, bueno, yo acepto todo lo que tú digas porque es tu casa, no, tampoco, ¿no? Porque si bien es mi casa, sí, pero ahí tengo a mi esposa y mis 2 hijos, o sea, ya no solo es tu casa cuando yo estaba soltero, pero ya no. Pero entonces uno también tiene que asumir, ser consciente y ser considerado, ¿no? Tampoco nos podemos pasar de vivos o de frescos y, no, es la casa de mi papá y mi papá se encargue de todo. No, tampoco es así, ¿no? Eso genera mucho estrés. Oye, ¿no? Y también ese estrés es un tema energético, ¿no? Porque claro, la casa se siente pesada. Se carga. Claro que ¿no? sí. O sea, y ya, si de por sí ya cuando uno llega con un problema a la casa, ya la casa se puede poner pesada, cargada, ¿no? Y todo eso puede pasar a toda la casa, a todos los integrantes, y al final no estaban enfermos y terminan enfermándose. Claro, entonces ahí, por ejemplo, es adecuado tener un hornito, ¿no? Con lavanda y manzanilla, ¿no? Ya vamos a llegar ahí. Ahorita vamos a llegar a la aromaterapia. Claro, entonces, claro, ¿por qué? Porque la aromaterapia dentro del ambiente de la familia, tenerlo, por ejemplo, un hornito en la sala del comedor, ¿no? Siempre prendido con lavanda y con manzanilla, eso genera mucha concordia, mucha tranquilidad, ¿no? Porque de la calle pues venimos con X problemas y los problemas nunca van a faltar, la vida es un problema, entonces hay que vivirla, pero hay que saberla llegar. Entonces, si tú llegas a la casa y sientes, ¿no? Esa vibra que te baja todo eso y te cambia de actitud. Eso es bueno, ¿no? Y si, por ejemplo, en la habitación, ¿no? No sé, pues, hay ciertas discrepancias en la pareja, con la esposa, el esposo, qué sé yo, entonces pon jazmín, tranquilo. Entonces, nosotros creo como damas o los caballeros también pueden tener ciertas, como dicen, pequeños tips, pequeños trucos que hacen de que la situación, a pesar que está difícil, pues ya no sea tan difícil. Por lo menos que tu casa sea un espacio sagrado donde se respira otra vibra. Porque en la calle ya hay bastante problema. Entonces, que pues llegar a tu casa sea un espacio sagrado, sea un espacio donde tú dejas en la puerta todos los problemas y al entrar a tu casa incluso hasta otro aire, otro aroma. Pero eso también ¿cómo depende. hacemos, Lourdes? A veces es muy... Es proponerlo, muchas veces también hay que querer hacerlo. Porque uno llega con la cabeza, ¿no? Y si ha tenido un problema, llega y piensa, y a veces no es tan fácil agarrar y decir, ya, voy a abrir la puerta y voy a dejar todo. ¿Qué técnicas nos puedes enseñar? Dejar en la puerta, respirar hondo, botar el problema. ¿Qué nos podrías decir? O sea, para agarrar y dejar en la puerta todo lo que sea fuera de la oficina y otra cosa es entrar. Lo principal, Pamelita, yo siempre lo digo, lo principal es querer hacerlo. O sea, yo te puedo decir muchas cosas, pero si tú no lo haces, no es que nada. Entonces, lo primero es, llegas a tu casa, perfecto. Ya, estoy en mi casa, llegué. Aquí se quedan los problemas. Mi casa es sagrada. O sea, tienes que primero asumir uno. Que tu casa es tu espacio tuyo, sagrado. Entonces, cierras la puerta, pasas. Lo primero, lavarse las manos, quitarse la mascarilla, etcétera, etcétera. Y es que ese espacio donde tú entras sea que tú lo asumas y tú decides que es sagrado. Entonces, empezando de ahí nomás, vas a ver que tú ya ordenaste que los problemas se queden fuera. Y ahí se quedan. Porque todo es mental. Todo es energía y todo es mental.
Entonces, si tú esa energía negativa, porque suele pasar, la dejas y cierras tu puerta, esa puerta es como tu escudo. Pero tienes que asumirlo así. Si tú mismo no lo decides así, no lo decretas así, pasa contigo. Pasa contigo, ¿no? Y en vez de respetar ese espacio que incluso con buena voluntad tu esposa te compra flores, quiere armonizar un poco, no va a llegar esa armonía, porque tú no has dejado, te has entrado con todo, pero decide de uno. Uno decide dejar todas las cosas negativas fuera. Cierras la puerta y esa puerta es tu escudo de protección de tu hogar. Y lo que de ahí en adelante, las cosas pueden mejorar. Incluso con más claridad piensas mejor. Con más claridad llegan nuevas ideas. Pero si tú cargas con todo, nunca van. Entonces las cosas se complican y se ponen peor. Es que claro, las emociones nos ganan. Las emociones nos ganan. Y las emociones incluso muchas veces van encima de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Entonces como que tú dices, oye, respiremos hondo un ratito, ok, yo paso a tener el control y sobre eso yo ya puedo comenzar a manejar mi vida y no dejar que las emociones me vayan llevando a mí como un caballito por la vida. Claro, es literalmente como un caballo desbocado. No puede ser. O sea, porque un caballo desbocado, justamente al estar desbocado, no sabe lo que hace, ¿no? Y a veces podemos decir cosas que no debemos, hacer cosas que no debemos, ¿no? Y lastimar a las personas que no debemos. Entonces, el hacer las cosas de forma desbocada nos va a traer más problemas de los que ya normalmente tenemos. Ahora, ¿no? Ahí donde... Y si vamos a eso, claro, que en la casa hay alguien frágil, como es un adulto mayor, él lo va a sentir eso. Entonces, ese también es un factor estresante para él, porque él va a saber, él va a asumir que todo ese caos es culpa de él. Es mi culpa. No, yo lo estoy ocasionando, ya cuando me voy a morir, ya no debería seguir viviendo, ya, ¿no? Entonces, eso también, pues, entonces, le va afectando emocionalmente. Le va a afectar, ellos son mucho más sensibles, ¿no? Son muy sensibles a ese tipo de cosas. Es más, tú ves el hijo, la hija está mudo y el abuelo le pregunta, hijita, ¿qué pasa? Sí. No, papá, no pasa nada. No. El papá te conoce. No, el papá te conoce. Te vio nacer, te vio nacer. Imagínate, te vio nacer y te vio crecer y sabe que te está pasando algo, ¿no? Entonces, es bueno decir las cosas en su momento, ¿no? Pero decirlas de buena manera, levantar la voz. Es más, el adulto mayor puede tener problemas de audición, sí, pero simplemente es hablarle un poquito más fuerte y mejor vocalizado, nada más, y te va a escuchar, ¿no? Oye, si hay los recursos suficientes, se le puede pues, ir al médico a hacer una evaluación y hacerle un examen auditivo para ver qué está pasando, ¿no? Oye, si hay un problema de acusia, etcétera. Pero hay que hablar con paciencia. Se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Que hay un televisor en la casa y el abuelito, pues, quiere ver sus películas antiguas, ¿no? Y de pronto los chicos más jóvenes quieren ver Marvel, por decirlo. Entonces hay un choque generacional. ¿Cómo debería actuar un papá en ese caso? Bueno, lo primero que tendría que hacer es poner horarios, por ejemplo, de tal horario ve uno y el otro, pero si el abuelo pues quiere decir, a ver hijito, ¿qué le pasa? ¿Por qué ese señor tiene su escudo y tiene su capa? Ah, papá, porque él es Superman, entonces contarle como la historia. Además que eso primero estuvo en revistas, ¿te acuerdas las revistas que comprábamos en los kioscos? Bueno, ahora se ven en la televisión. Entonces, ya me acabas de decir, abuelita. Claro, un poco remembrar eso, ¿no? ¿Te acuerdas, abuelo, en las revistas? Bueno, ahora ya no es impreso, ahora es en la televisión, ¿no? ¿Y qué? Incluirlo. ¿Te acuerdas, abuelo, que tú me leías a Superman en las revistas, me comprabas, tenemos todos los días, pero ahora todo eso está en la televisión. Ahora son artistas en la televisión. Y entonces, y él se va a conectar. ¿Por qué? Porque eso es lo que había antes, solo que ahora es como si estés en imágenes, ¿no? Entonces, incluirlo. Pero siempre poniendo reglas. Es decir, por ejemplo, y a la hora de las noticias, a que sean noticias tristes, caóticas, o sea, pero el adulto mayor hay un grupo de adultos mayores que les gusta escuchar noticias, y hay un grupo que no quiere saber nada de noticias. Y que quieren leer el periódico desde la primera letra hasta la última. Exacto. Así era mi abuelito. Ah, no, mi periódico. Lo primero que salen, compran el pan y traen el periódico, ¿no? Si pueden salir a caminar, eso, ¿no? Y si no pueden salir a caminar porque están en silla de ruedas o lo que fuese, al primero que se levanta, compra el diario y trae el pan, ¿no? Y él se sienta después del desayuno y se lee de cabo a rabo todo el diario. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque es más, ahí
mientras el abuelo está leyendo todo, perfecto, se le puede dar un lápiz de cualquier color, azul, rojo, cualquier color, y se le dice, a ver, abuelo, ya te leíste la noticia, sí, a ver, hagamos una cosa, ¿qué tal si me pones en un círculo todas las letras A de todo ese texto? A ver, ¿cuántas A's encuentras? Ya, ese es un trabajo cognitivo. ¿Cuántas O's? O sea, a ver, cuéntame todo lo que sean vocales. O sea, le estás haciendo trabajar la mente. Claro, entonces no solamente es lo que ya leyó, sino que sobre eso, ¿no? Estás haciendo un trabajo cognitivo. Que reconozcan en este caso las vocales y que las cuenten. Entonces es un ejercicio de cálculo. ¿Entiendes? Entonces ya no solamente es la lectura, sino las letras, que reconozcan las letras. ¿Qué ¿no? Entonces, es todos los diarios traen pupiletras y cosas, pero claro, aparte de eso, también puedes en una lectura normal en un texto, puedes también hacer ejercicios. Eso es lo que te iba a decir. ¿Qué tan importante es la lectura, son los ejercicios en las personas mayores, más que todo a nivel cognitivo? Porque si uno adormece la mente, pues también hay que tenerla activa. Claro que sí. El cerebro es un músculo que si no lo ejercitas como cualquier otro, se atrofia. Y eso a cualquier edad. A cualquier edad. Si tú, por ejemplo, si nosotros asumimos que pues somos medias flojas para los números, pues tenemos que hacer prácticas de números, porque eso es lo que tenemos flojo, ¿no? Y eso es algo, por ejemplo, el escribir. Tú eres diestra, perfecto, entonces practica con la izquierda. Yo firmo con la derecha, entonces practica firmar con la izquierda. Ese es un ejercicio cognitivo de compensación que se tiene que practicar toda la vida. Y cuando ya eres mayor, con mayor razón. Siempre, siempre. O sea, el ejercicio cognitivo debe ser una práctica de rutina a toda edad, no solamente cuando uno es mayor. Y cuando es mayor, con mayor razón, pero debe ser siempre, siempre, ¿no? Hay personas que escriben con la derecha, sí, pero firman con la izquierda. Yo tenía mi tía era diestra, porque cuando ella era pequeña, ella era zurda, perdón. Era zurda. ¿Y qué pasa? Cuando ella estudiaba en colegio de monjas, le amarraban la mano izquierda y le enseñaron a escribir con la mano derecha. Pero ¿qué pasa? Pasaron los años, salió del colegio de monjas y qué sé yo, perfecto, escribía con la izquierda por rutina, pero ella firmaba con la izquierda, porque ella era zurda. Y hacía todo el resto con la izquierda, pero solo escribía con la derecha, porque, en el convento le educaron así. Pero claro, bueno, en esa época había otro tipo de creencias, ¿no? Y de enseñanzas, y que bueno, pues la reglita, ¿no? Que te pegaban, ¿no? Y los castigos. Las cosas cambian, las copias. Claro, ¿no? Ahora no puedes tocar a un niño, ¿no? Uy, no puedes decir nada. 911, viene inmediatamente. Ahora la educación es terrible. Te quería preguntar, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros contratamos a personas que a lo mejor, porque eso es algo normal que tenemos en casa, que no son personas especialistas en el tema del cuidado de personas mayores? ¿Qué nos podrías recomendar ahí? Bueno, algo que es importante separar son dos cosas completamente diferentes. Uno, lo que es el servicio doméstico, que son todas las actividades de la casa que definitivamente tienen su propio valor, tienen su propio mérito, que no es menos meritorio que cualquier otra actividad. Y otra cosa es ser el cuidador. El cuidador del adulto mayor es eso, el cuidador del adulto mayor. No, mira, ¿sabes qué? Mi mamá está durmiendo. ¿Qué tal si te vas a la panadería y me traes pancito? No, o sea, hay dos cosas completamente diferentes, ¿no? El cuidador se encarga de la persona adulta mayor en casa, ¿ya? Y la persona de servicio doméstico hace todas las actividades de la casa. Entonces, no hay que mezclar. No es que uno sea el otro, de ninguna manera. Son dos cosas completamente diferentes. Porque en ese instante, ¿no? Que se va corriendo a traer el pan, el adulto mayor que se cae. Y se fregó. A lo que tú quieres decir es de que a los adultos mayores hay que tenerles una atención casi 24/7. O sea, claro, porque pueden resbalarse, pueden caerse. Claro. Se pueden caer. Siempre y cuando, por ejemplo, el tipo de servicio para el cuidado se divide en, bueno, acá en Perú de 12 horas, por ejemplo, de 8 a 8, ¿no? Y en la noche se lo deja, pues, ya, después que ha ingerido su cena, la medicación de noche, si toma la medicación adecuada, y se lo deja descansando. Y, ¿un cuidador llega a ser como un técnico en enfermería? ¿Conoce tanto? No. Son diferentes grados. El técnico de enfermería, hay técnicos de enfermería que son 3 años de estudio en un instituto técnico y que se especializan en el tema del cuidado, ¿no? Que sería lo ideal.
pero solamente hay el cuidador. El cuidador es la persona que tiene esa vocación de servicio, de cuidado, paciencia, tolerancia, etcétera, etcétera, que tiene ciertas habilidades para el cuidado, ¿no? Gana experiencia en el tema del cuidado y a su vez se capacita en el cuidado. Claro, a eso voy. ¿Cuál es, Uh-huh. ¿En qué se capacita? Cosas así muy, muy en general. Bueno, se capacita, bueno, en este caso, en Renacer nos capacitamos en casos, por ejemplo, de nutrición para el adulto mayor, psicogerontología, se les da, por ejemplo, conocimientos de lo que son las patologías más frecuentes en el adulto mayor, que ok, es parte de por ejemplo, geriatría. lo que tú decías, la parte cognitiva, ¿no? O sea, por ejemplo, Claro, a la ver, parte ¿cuántas? cognitiva. Ya te entendí. Esa Claro, es la entonces parte ese es el abordaje gerontológico, claro. Se le enseña también qué es la gerontología y para qué, y cómo se elabora un plan gerontológico para un adulto mayor, de acuerdo a las características de la persona que tiene ahí, ¿no? Uh-huh. También lleva terapia física y ocupacional, porque de acuerdo a lo que pueda hacer, se le vale. La idea es que la persona pueda hacer lo que se le esté indicando. No puedes mandarle a hacer algo cual definitivamente nunca lo va a hacer, porque la idea no es que se sienta frustrado ni se sienta mal, ni incapaz de hacer algo, es darle la actividad que funcionalmente puede realizar. Entonces, y para eso tienes que saber, ¿no?, las escalas de valoración, o sea, qué puedes hacer y qué no, para que justamente en función a lo que sí puede hacer, puedas tú reforzarle eso, porque también está por medio la autoestima de la persona. La idea no es que se sienta frustrado de que no sirve para nada, no, es en función a sus capacidades, qué cosa puede mejorar. ¿Para qué? Para mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, un poco resumiendo, sería, primero, tienes que estar atenta de cuáles son las patologías, cuál va a ser el avance, si es que tiene alguna patología, cómo va a ser el avance, conocer el tema a fondo de cada una de estas enfermedades y cómo van a ir avanzando, y también conversarlo con toda la familia. Ese sería el punto número 1. El número 2 es saber que hay emociones de vínculo que van a comenzar a ver con nuestros adultos mayores y también emociones que tienen el adulto mayor. Entonces, claro, y aquí lo importante, como nosotros siempre lo manejamos, es que hay que encontrar ese equilibrio y armonía, tanto para el cuidador como para el paciente. ¿Cómo la aromaterapia puede ayudarnos a equilibrar y armonizar estas emociones, tanto para el cuidador como para el paciente en este caso? En este caso, por ejemplo, la aromaterapia apela a lo que es lo que yo llamo la memoria sensorial. La memoria sensorial es la memoria primigenia, es primitiva, y eso no se olvida. Una persona puede tener un Alzheimer muy avanzado, sin embargo, le puedes poner un aroma de vainilla, un aroma de lavanda, y va hasta cambiar su rostro. ¿Por qué? Le va a recordar una situación que él vivió. Entonces, generalmente los aromas de vainilla evocan hogar, familia, niñez, ¿no? Los aromas por ejemplo, de lavanda, de la manzanilla, te tranquilizan, ¿no? Entonces, la aromaterapia, yo sí lo uso muchísimo en mis pacientes, en la casa, en el ambiente donde está la persona, ¿no? Entonces, en el ambiente puede ser la sala o incluso la habitación del paciente, ¿no? Siempre tener un hornito y siempre no debe faltarnos manzanilla, lavanda, a veces romero, ¿no? Si la persona tiene problemas para estimular, por ejemplo, claro, tomillo, ¿no? Y siempre tener flores, porque las flores es la manifestación expresa de la naturaleza en armonía. Entonces, siempre los adultos mayores pueden estar irritados, pero ven una flor y automáticamente respiran el aroma y ven el color, y eso los tranquiliza. Entonces, la aromaterapia para mí es una gran estrategia de terapéutica para generar armonía a todo nivel. Acabas de tocar un tema bien interesante, porque así como, por ejemplo, aún cuando una persona está con Alzheimer, no se olvida de comer, sus órganos siguen funcionando, o sea, la parte de las actividades sigue funcionando, ¿ok? Las personas que están con demencia. Entonces, yo estoy tratando de ir a un extremo. Entonces, imagínense lo que dice Lourdes, que aún cuando haya cosas que no se acuerden, al oler un aroma de vainilla, a lo mejor no va a poder captar el recuerdo de decir, sí, estaba con mi mamá, con mi abuelita, haciendo un queque, pero sí sabe la emoción,
sí reconoce la emoción de saberse querido, saber haber sido en ese momento amado. Sí, Entonces va reconociendo, a lo mejor no recuerda que estuvo en un campo, pero sí sabe la emoción que sintió al haber estado en ese campo. claro, ¿Sí? exacto. Eso es Entonces, lo que el tú aroma refieres. activa las emociones y vincula. Y es como te digo, el olfato, ¿no? Es un sentido primigenio. Entonces, es algo que no te vas a olvidar. Es más, cuando el recién nacido nace y se lo pone en el pecho a la mamá, está todo sucio, lo que fuese, ¿por qué el niño reconoce a la mamá? Es por el olfato. A pesar que es la primera vez que la ve, y es más, reconoce el aroma de la madre y por eso empieza a lactar. No es que el niño nazca sabiendo succionar, no. Lo primero que hace es reconocer el olfato. Y el niño reconoce a la madre por el olfato. Y eso pasa después de 7, 8, 10 días, no sé cuántos días, recién abre los ojitos. Y recién la ve físicamente. Pero él reconoce a la madre por el olfato. Y eso es algo que no se olvida. No se olvida. Sí, Es más, si tú tienes que salir, ¿qué haces? Te envuelves en esa camiseta, bien envuelto y dejas tu claro, aroma, le dejas al niño con tu camiseta, el niño se queda tranquilito y no llora. ¿Por qué? Porque tiene tu olor, tiene tu el aroma. olor ¿Por qué? corporal. Porque ahí se activó tu olfato primigenio de reconocimiento. Entonces, si tú sientes que el olfato de tu mamá, ¿no? Su polo, lo que te ha envuelto a ti, está cerca, te sientes seguro y tranquilo. Entonces el bebito no llora. Entonces, esa es la importancia, e incluso esa presencia de ese aroma le da seguridad y tranquilidad. Por eso el bebé no llora cuando son muy chiquitos, ¿no? Entonces, eso es algo que yo siempre apelo en la aromaterapia. Hay aromas que pasen los años que pasen, no te vas a olvidar. Por eso yo trabajo con adultos mayores, trabajo en la aromaterapia en el programa que tenemos de terapia sensorial. Entonces, trabajamos todos los sentidos. Y la aromaterapia es uno de los principales, porque Ahora, evoca recuerdo y emoción. ahora, Sí, sí. otro punto que también me ha gustado mucho lo que has comentado ha sido cómo podemos ir, dependiendo de la situación, podemos utilizar aromas que sean calmantes, sedantes, o otros momentos que pueden ser aromas pues más estimulantes o energizantes. Entonces, por Uh-huh. ejemplo, ¿cuándo podríamos utilizar estos aromas sedantes con nuestros adultos mayores y cuándo utilizar los aromas estimulantes o energizantes? Bueno, los estimulantes puede ser, por ejemplo, bueno, pongamos que almuerza, Por las en la mañana, mañanas, sí, ¿no? después del desayuno, por ejemplo, se pone a leer su diario y en vez de prender la televisión, por ejemplo, que haga, y lo que yo siempre digo, que haga tareas. Perfecto. Entonces, ahí le puedes poner, por ejemplo, menta, ¿no? En el hornito le pones menta o Claro. un cítrico, un limón, una naranja, una Eso bergamota. que te Claro, van a entonces esto estimular. lo va a estimular, exacto. Lo va a estimular, Claro. lo va a activar. ¿A qué? A que en vez de quedarse contemplando la televisión, se ponga a hacer algo. Activo, Entonces, lo ¿no? pones a hacer Que tareas, quiera, ¿no? claro, Es que quiera más, estar en que el puedes, jardín. claro, o sea, lo activas, ¿no? El limón, la naranja, bergamota son cítricos que activan, ¿ya? Y la menta estimula la atención y concentración. Entonces, Uh-huh. si es una persona que puede pues ir al jardín, perfecto. Entonces que se ponga a plantar, trasplantar, revisar las plantitas, ¿no? O simplemente le hace una asignación X. Por ejemplo, yo tengo una amiga que se hizo contadora gracias a su abuelo, porque ella le enseñó, pero al señor le ha dado Alzheimer ahora, ¿no? Y vive con él. Pero él, por ejemplo, no se olvida de hacer su cuaderno de caja, ¿no? Ingresos y egresos. Ah, perfecto. Y lo hace perfecto. Entonces, mi amiga dice, no, esto lo hace mi papá. Papito le dice a su abuelo. Entonces, no, mi papi lo hace esto, ¿no? Y lo hace perfecto, no tiene errores, porque es algo que siempre ha hecho, ¿no? Claro, ya lo hace Claro, ella automáticamente. después, claro, ella después lo pasa a la computadora, porque ahora todo es digital, pero él usa su cuaderno de caja, de ingresos, egresos, hace su balance, todo, tal cual lo hizo por 40 años, porque él fue contador muchísimos años. Entonces, esa es una actividad que le vale, ¿no? Se siente activo porque él conoce eso y lo hace bien, a pesar que está con su Alzheimer. ¿Por qué? Porque para él es una rutina. Entonces, pero sin Oye, embargo, no se olvidó de sumar, porque es algo que ha hecho toda la vida. Sume su calculadora en la mano, nada más. Él no usa la computadora, nada. oye, ahorita Pero se me es útil. ocurre, Se ¿qué siente tan bien. importante es darle tareas? Ah, es muy ¿No? O sea, por importante, ejemplo, porque tareas. Por ejemplo, mira, tú te puedes encargar todos los días, no sé, de pasear al perro. No sé, digo, ¿no? O de regar el jardín, o de, no sé, tareas como que los activen a tener un compromiso, una responsabilidad exacto, en la casa. sí.
Sí, eso es algo importante porque los vas a incluir dentro de las actividades de la casa. Es una forma de inclusión, ¿no? Sí. Es Acá, por que lo ejemplo, digo porque, en mi por casa, mi ejemplo, tío, su tarea es tempranito, se va a comprar su periódico y trae el pan. Esa es su tarea. claro, y se Esa encuentra es su con todo el tarea. mundo, con todos sus amigos, Sí, porque y se encuentra con varios señores de su edad que esa es su chamba principal. Traer el aquí periódico y comprar pan. aquí en el Perú, pues había una actividad que se llamaba el Centro de Adulto Mayor, Ujú. pero después con el tema de la pandemia creo que se han suspendido las actividades. ¿Tú sabes algo de Sí, eso? ahora es virtual. Bueno, los CIAN y los CAN están retomando actividades virtuales. Claro, no es lo Ya, mismo, pero bueno, algunos que sí la están activando. Ujú. Sí, pues. ya. Y ahí tienen, por Bueno, ejemplo, pero tienen talleres de manejo digital, es decir, les enseñan cómo maneja su celular. Bueno, cuando yo estaba ah, estudiando, hice talleres de macramé, de tejido, de bordado, claro, que porque hacían pueden sus ver ilustrados, ¿no? viajes. En la página Aquí los en la pueden. municipalidad organizaban viajes Ah, sí, los y se viajes, iban sí. todos, y se iban todos, Y la pasaban linda realmente. claro, Ya, claro. esperemos que, Espero bueno, poco a que poco se vayan pronto. retomando, porque la presencialidad y la socialización del adulto mayor es sumamente importante, ¿no? Que Ahora, tengan esa socialización con sus pares, para ellos es muy valioso, es muy importante. Ahora, Uh-huh. Lourdes, para terminar la idea, habíamos hablado de en qué momento podemos utilizar estos estimulantes, energizantes, y en qué momento aquellos sedantes y relajantes, Bueno, aromas. dependiendo de las personas, ¿no? Más o menos, si las personas tienen, por ejemplo, dificultad para conciliar el sueño, Ah, ¿no? ya, ok, Entonces sí, yo creo perfecto. que, claro, entonces podríamos ponerle desde las 5 de la tarde más o menos, tener cerca un hornito con lavanda, con manzanilla, ¿no? Para poderlos tranquilizar, irles bajando un poco la tensión para que después, bueno, toman su lunch, toman su cena, toman la medicación que tomen si la toman, ¿no? Y en su ambiente ya hay un poco de lavanda. Entonces la lavanda misma o la manzanilla los va a inducir al sueño, a tener un sueño más reparador, más tranquilo. Algunas Pero mucho preguntas cuidado, no sueltas. dejar el hornillo prendido, ¿no? O sea, Ah, no, 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 no. el paciente O puedes ingresa trabajar y con un retiran el hornito, splash pero el aroma se también. queda en el ambiente. Claro, Uh-huh. también podría ser un splash ambiental o un Claro, un perfume. O espacio sea, hay ambiental. maneras de Sí, manejar. me parece que tú Preguntas tienes espacio cortas. ambiental del sueño, sí. Uh-huh. Claro. Ahora, algunas Sí. preguntas cortas. Estoy con el splash ambiental yo. Digo, algunas preguntas cortas. Dime. Algunas preguntas cortas. Estoy apretando aquí el splash. Por ejemplo, personas que hayan pasado situaciones de duelo. ¿Cómo, o que están con ira, con cólera, que están con tanta cólera que no saben ya cómo, que están fastidiados todo el día, amargados todo el día? ¿Cómo los podemos manejar? O con crisis emocionales, como por ejemplo el duelo, ¿no? Que perdió a alguien. O algunos temas, como tú decías hace un rato, ¿no? Sienten culpabilidad de cosas que hayan pasado anteriormente. ¿Cómo podemos manejarlos con nuestros adultos mayores, todos estos temas? Bueno, lo primero que se tiene que hacer es identificar por qué su tristeza. Sí, como tú dices, es porque evidentemente perdió a alguien muy cercano, que puede ser la pareja, etcétera. Lo primero que se tiene que hacer cuando pierdes a alguien es llorar. Parece mentira, a veces el llanto sana, ¿no? Entonces, una vez que aquello que te tiene aquí ahogándote de dolor, tienes que soltarlo. Y si para eso tienes que llorar, perfecto. Entonces, si busca un espacio tú, cada uno busque su espacio para soltar eso. Si quieres gritar, grita, llora, patalea, lo que quieras. Una vez que eso pasa, escribe en una hoja en blanco todo lo que quisieras decir. Una vez que lo escribes, lo lees y después lo quemas. Y tú mismo te dices, pasó, ya no más, se acabó. Y si quieres, lo haces cenizas y lo tiras al viento, porque el viento se lleva todo. Entonces, esos son ejercicios de tanatología que ayudan al desapego. Porque ¿Qué muchas es veces la tanatología? la tanatología es la ciencia que estudia el buen morir. Es una de mis especialidades también. Yo también estudié un diplomado de 18 meses de tanatología, justamente porque estoy muy cerca al tema de la muerte. Pero hay, como tú Oye, dices, el duelo por alguien que se va, hay el duelo por el novio que no llegó, hay el claro, duelo por porque perdía mi un trabajo. divorcio, ¿no? Hay muchos tipos de duelo y cada uno tiene su forma cómo lo puedes abordar y cómo lo puedes asumir.
Entonces, Oye, tenemos que hacer otra entrevista para hablar sobre la tanatología, pero solamente perfecto. te voy a hacer una pregunta, Lourdes, solamente como un preámbulo a la próxima que vamos a coordinar. ¿Qué pasa o cómo te puedes despedir de alguien o cómo puedes decirle a alguien que tú ya ves que ya está partiendo? ¿Cómo te despides? Si tienes la posibilidad de despedirte. Claro, lo primero es decirle que lo amas, ¿no? Que el tiempo que te dio fue valioso, que lo vas a guardar en tu ser, en tu corazón, y que deseas que al nuevo lugar donde va a ser un lugar de luz. Siempre darle tranquilidad a la persona que va a partir, ¿no? Si bien es cierto, pues, así a cierta no tenemos la certeza cómo es, pero vivir es difícil, pero el otro lado es más tranquilo. Eso que siempre nos han dicho. Entonces, apelando a esa tranquilidad que vamos a tener después, le decimos que al lugar donde va a ir va a estar bien. Y cada vez que nosotros evoquemos su recuerdo, va a ser de la mejor manera, ¿no? Y si, como dice, a veces hay pendientes, perfecto, entonces te perdono. Hay que decirle que a la persona que está en ese trance, o perdóname, exacto, o perdóname, ¿no? O sea, pedir perdón o perdonar. Eso es algo muy liberador y sana a veces años de tortura. Años de sufrimiento sana el decirte perdono o me perdonas. Pero hay que decirlo. La culpabilidad. Totalmente vivimos torturados por no decir las cosas. Exacto. La culpa mata. Y es una muerte lenta, dolorosa y terrible. Porque te trunca todo. No, yo siempre digo que la culpabilidad es como un moco pegado. ¿No? Que está aquí pegado y que no te lo puedes sacar y está ahí, ¿no? Y no solamente lo sientes en el corazón, sino en la mente porque da vueltas y vueltas y vueltas. Es el loop mental. Es como un círculo vicioso que está ahí. Círculo vicioso. Y lo peor de todo que te desgasta tanto que no ves más allá que eso, ¿no? Y te arruina la vida. Te desgasta porque no puedes concentrarte, no puedes avanzar. No, si ya habláramos a nivel energético. Es que la culpa es una energía negativa muy potente, muy, muy intensa. Entonces, si tú vives impregnado de esa energía negativa, no haces nada absolutamente y te anulas. Y es sumamente peligroso porque el tener las defensas bajas energéticamente, pues te invade cualquier cosa, ¿no? Malos sentimientos, te invaden enfermedades, ¿no? Y es un caos. Entonces, lo mejor es liberarse en todo sentido. Hoy, no sabes lo encantador que ha sido para mí conversar contigo, Lourdes, de verdad, muy agradecida y sí te comprometo para aquí la próxima vez que estés, poder conversar sobre tanatología, cómo despedirnos. Perfecto. Realmente. Es uno de los temas que también tratamos en los cursos, ¿no? El tema de la tanatología, porque es el cuidador. Sí, nosotros somos una entidad que es Centro de Formación Renacer, es una entidad que forma a las personas para los cuidados, ¿no? Para los cuidadores y también para las familias que tienen a su cargo personas adultas mayores. Entonces, este 15 tenemos el lanzamiento de nuestros cursos, ¿no? Va a ser un curso de 6 meses, multidisciplinario con un abordaje gerontológico, ¿no? ¿Puede estudiarlo cualquier persona? ¿O sí, necesita tener alguna base? No. Está dirigido a todas las personas. Y es más, ya tengo varias personas ahí que me dijo, yo nunca he cuidado a nadie, pero cuando lo haga quiero hacerlo bien. Perfecto, este es el curso, ¿no? Oye, los cursos son sábados y domingos. Esto te iba a preguntar, sábados y domingos, ¿de qué hora a qué hora? De 5 a 8 de la noche, sábados y domingos de 5 a 8 de la noche, sí. Y bueno, si por obra no puedes asistir a la clase de ese día, pues queda grabada. En la plataforma va a estar grabada, vas a tener tu usuario y tu contraseña que te permite ingresar. Va a haber una biblioteca virtual, todo es online. Por ahora todo es online, ¿no? Sí. Claro. Y vamos a tener la certificación de 220 horas, 180 horas teóricas, 40 horas de práctica, ¿no? Y las personas que por OB, como estas amigas que no quieren primero estudiar y luego cuidar a alguien, perfecto. Entonces, para que puedan cumplir sus horas de práctica, ya tenemos lugares donde pueden hacer sus prácticas y ejecutar todas las competencias que han aprendido durante el curso. Van a tener nutrición del adulto mayor, geriatría, gerontología, psicogerontología, terapia físico-ocupacional y enfermería geriátrica, ¿no? Es un abordaje multidisciplinario y gerontológico, ¿no? Para todos los esperamos a partir del día 15. 15 de enero hacemos el lanzamiento.
Una pregunta, por ejemplo, yo quiero estudiar el curso, quiero seguirlo. ¿Las horas de práctica las puedo hacer aquí en casa con mi mamá? Claro que sí. ¿Con mi Sí, papá? sí, sí, claro. ¿Son válidas? Claro que sí. Sí, Ya. las horas, o sea, las personas que tienen a alguien a su lado, perfecto, van documentando con pequeños videos o fotos lo que van haciendo durante las clases, van aprendiendo y se va documentando y se va sumando, y al final Ya. todos presentan como un informe de todo lo que han aprendido. Básicamente es eso. Y Ya. aquellos que por A o B no tienen una persona cerca, que primero quieren estudiar, aprender y luego recién encargarse de alguien, entonces a esas personas tenemos lugares, residencias geriátricas y gerontológicas para que puedan llevar todos sus conocimientos y puedan realizar todas aquellas competencias que han aprendido durante el curso. Entonces, eso ya está totalmente coordinado con las entidades que corresponden. Ahora, ¿vas a hacer alguna charla de introducción o cómo, sí, o de frente 15, vas a comenzar el curso? Sí, okay. El día 15, sí, el día 15 que es el lanzamiento oficial en todas las redes, voy a pasar un enlace de Zoom para que puedan las personas conectarse y poderme escuchar y un poco decirles de qué se trata, cuáles son las competencias que van a desarrollar, los objetivos del curso, los costos, todo eso se les va a decir el día 15. Yo tengo ahí por ahí un afiche y un enlace que te lo pasé para que se puedan compartir y se registran, y todas las personas que se registren pueden, se les va, el día 15, a partir del día 15 se les va a llegar al correo que hayan inscrito, registrados, toda la información del curso. Y cualquier pregunta, ahí está a disposición mi WhatsApp y todo. Sí, ahorita, sí, pero de todas maneras ahorita quiero pasar tu WhatsApp para que la gente que está conectándose lo pueda tener. A ver, claro que sí. Aquí lo tengo. Sí, justo lo busco ahorita para poderlo escribir. Es el 971. ¿Está bien ese? Sí, ese 415. Sí. No vaya a ser que vaya a dar el privado. No. Ok, entonces aquí está para que ustedes puedan comunicarse con Lourdes Canales. Este es el número más 51-971-415-495. Y la charla va a ser el día 15, sábado creo que cae, ¿no? Sí, sábado 15 de enero a las 6 de la tarde. Sí. ¿Y cuándo estarían empezando las clases? Vía Zoom. Yo les voy a publicar el enlace por vía Zoom, ¿sí? Y ahí les vamos a dar toda la información. Y a partir del día 15 ya estamos en todas las redes sociales. Y las personas que se inscriban, ¿no? Van a tener, como te digo, su usuario y su contraseña para que puedan escuchar la clase. Si el mismo día de clase por X motivo no la pudieran escuchar, va a quedar grabada. Y tengan acceso también a la biblioteca virtual con todo el material de cada clase y material adicional también para que puedan documentarse, informarse y siempre estar al tanto, ¿no? Para todos va a ser como que muchos conocimientos nuevos, pero van a estar a disposición en la biblioteca virtual de los que sean alumnos y participantes de la institución. ¿Qué juego ahí? ¿Qué juego para ver cuál es la mejor forma? Estoy en este momento compartiendo con ustedes el afiche que me envió muy gentilmente Lourdes para conversar sobre este tema. Y bueno, ahí ustedes lo tienen. Ya tienen también el teléfono. Yo voy a estar, yo me voy a matricular el 15. Te voy a llamar, voy a escribirme tu WhatsApp para poder participar del Zoom. Me encantaría. Y sí, también lo voy a compartir el afiche. Pero no antes, sí te comprometo para que regresemos en una nueva entrevista para hablar sobre este tema, que vendría a ser la tanatología que me encanta. Perfecto. Genial. Sí, realmente es un tema tan delicado que a veces nosotros no queremos, no sabemos cómo enfrentarlo. ¿Cómo abordarlo? Sí. Exacto. Lourdes, muchísimas gracias, muchos éxitos con tu nuevo emprendimiento y muchísimas gracias por haber estado aquí. Es una tromba en aromaterapia, Lourdes. Ok, muchísimas gracias a todos ustedes y nos estamos viendo. Gracias. Chao, Lourdes. Chao. Gracias, nos vemos. Los espero. Cuiden. Que los hombres son de Marte y las mujeres somos de Venus. Si nos preguntan a las damas qué tal te fue el día, les contamos que nos fuimos de compra, con quien nos encontramos, hasta el último chisme en la cuadra. En cambio, si le preguntamos a los caballeros, totalmente monosílabos. Sí, claro, está bien, todo bien. Pero en ese monosílabos pueden estar guardando sus problemas, sus preocupaciones, estrés total.
verbal. Y puede pasar que por ese estrés, por ese no conversar, podamos estarnos alejando de nuestra pareja. Así que yo les propongo, junto con la aromaterapia, cómo poder tomar ese contacto físico, verbal y no verbal. Soy Pamela Ruiz y les doy la bienvenida a Vive la Aromaterapia con Pamela Ruiz.